Bueno, mientras se juntan los demás, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en la en la hora de hora de nuestra muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en en la la vida muerte, y en la ampáranos, muerte, Señor. ampáranos, Gran Señora. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como Como era era en el principio, ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de los siglos de siglos. los Amén. siglos. Amén. Nelson, buenos días, buenas tardes. Buenos días, Fray, ¿qué tal? Qué gusto verte. Allá hace calor. Sí, ya empieza ya. ¿Qué tanto? Unos 30 grados, Sí, más o menos. más o menos, sí. Por la mañana está un poquito más fresco, pero a estas horas ya se siente mucho calor. El calor, sí. ¿Son las qué? ¿Las 3 o las 4 de la tarde allá? Sí, las 4. Perfecto, muy bien. Aquí son las 9:10. Entonces, 9:07. Sí, 9, Eh, no sé. Les mandé hace unas 2 horas el tema de la iconografía mariana, de los iconos de Santa María de la iglesia bizantina. Sí, Vamos a comenzar ese tema porque es muy extenso y tiene varios aspectos importantes. El primer texto que vamos a ver es la síntesis histórico-cultural de Bizancio. Entonces, son unos apuntes que seguimos nosotros en el curso de Mariología que damos aquí en la Ciudad de México. Y como vemos ahí lo que dice en el texto, que el nacimiento del imperio de Bizancio surge con la decadencia económica de la península itálica y con la necesidad de defender las fronteras orientales del imperio romano. Las fronteras orientales que estaban colindando con los persas y los pueblos germánicos al norte y de los eslavos más al norte. De modo pues que el imperio romano se divide en el año 395 entre los dos hijos de Constantino, porque como sabemos Constantino comenzó a gobernar el imperio romano en el año 311 y del 311 al 395 gobernó Constantino, pero en el 395 con la muerte de Constantino se divide el imperio romano en dos. Cada una de las partes le toca a cada uno de los hijos de Constantino. Y esta división también tuvo como origen la proclamación de la libertad del culto, que fue una libertad del culto, digamos, que permitió la práctica de todas las religiones. De esta división del imperio romano y de la fe católica con Constantino, porque con él la fe católica pudo tener carta de nacionalidad en todo el imperio romano, porque con el edicto de Milán en el año 313 Constantino proclama la libertad de cultos en el imperio romano. Y a partir de ese año 313 se puede practicar todas las religiones y ya no son perseguidos los cristianos, como lo fueron desde que Cristo resucitó en el año 33 hasta el 313 que Constantino publica ese edicto de Milán. Entonces dice el texto que se fusionaron el Estado romano y el cristianismo. Y de esa fusión nació la civilización bizantina. Desde el principio hubo una diversidad de creencias, de lenguas y de poblaciones, de grupos raciales. El cristianismo tuvo que asimilar los aspectos de las otras religiones que atraían a las masas
a la gente, a las etnias que conformaron esa región del Imperio Romano, y el cristianismo asimiló los aspectos de las otras religiones a fin de evitar el cisma dentro de la iglesia, dentro del dogma, dentro de la institución de la Iglesia Católica. Pero cuando el Imperio Romano y el cristianismo acogió las concepciones populares, se encontró el cristianismo con las corrientes del neoplatonismo y del maniqueísmo, que eran herencias del imperio de la época de los griegos, puesto que Platón era el filósofo más importante de la época antigua, y el maniqueísmo se funda en el Imperio Romano a consecuencia de la visión dual de la vida, de la historia, de la espiritualidad. Y esas dos corrientes, el neoplatonismo y el maniqueísmo, rivalizaron con el cristianismo cuando Constantino proclamó la libertad de cultos en el Imperio Romano. Y así, las principales imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos, provenían de los imperios de Irak, de Siria y de Egipto. De Siria provenía la música y el canto eclesiástico. La imagen de Cristo se vinculó a la divinidad solar de Oriente. Por ello, dentro del cristianismo, Cristo se empezó a representar con un disco solar de pie sobre un carro de sol o bajo la norma de una nube. También el helenismo aportó la figura de Nike, la victoria griega, que como los emperadores de Roma o los reyes de Persia, aparece rodeada de un cortejo de seres. Los lugares de culto se crearon para mantener una unidad religiosa. Adoptaron las construcciones de basílica, iglesia con cúpula, de baptisterios, asociados con el culto al emperador que se llevaba a cabo en la antigua Grecia, en la antigua Roma. Y la estructura de ese culto al emperador hacía que se inspirara en ese culto la arquitectura profana, la arquitectura de la ciudad de Roma y de las principales ciudades en Europa occidental. Así, la unidad de culto se llevó a cabo en contra de los opositores de la religión cristiana, es decir, de los arrianistas y de los nestorianistas, que fueron dos de las principales herejías con las que tuvo que luchar el cristianismo al inicio de la historia de la Iglesia en su época de ejercicio libre de la fe. El nestorianismo decía que Cristo no había podido nacer de una mujer porque la divinidad no cabía dentro de la materialidad de una persona. Y el arrianismo decía que Cristo se había encarnado después de haber salido del vientre, se había encarnado en el cuerpecito de Cristo, pero después de haber salido del cuerpo de la Virgen. Entonces esas dos herejías fueron las principales corrientes con las que tuvo que luchar el cristianismo. Y así encontramos que los primeros concilios, el de Nicea en el 325, el de Éfeso en el 431, el de Constantinopla en el 381 y el de Calcedonia en el 451, son los concilios reunidos por la Iglesia Católica en esa zona oriental
para combatir las herejías del arrianismo y del nestorianismo. Por ello, a partir de entonces, de esos concilios, concretamente desde el concilio de Nicea, en el año 325, las persecuciones contra la Iglesia y las divisiones dentro de la Iglesia se suceden de una manera impresionante. Por ejemplo, en Egipto, la Iglesia copta se separa de la Iglesia católica en el 457. Hay una Iglesia jacobita que se separa de la Iglesia católica en el siglo VI. La Iglesia de los armenios se separa de la Iglesia católica a mediados del siglo VI. Y así encontramos que esa separación de las dos partes del Imperio Romano, una en Oriente y otra en Occidente, provocó también esa desunión, esa segregación, esa sectorización de otras iglesias que decidieron caminar sin la conducción, sin la guía del líder del Papa de Roma. Por ejemplo, en el libro de la Ciudad de Dios que escribió San Agustín se habla de una corriente historiográfica donde aparece claramente la divergencia entre las concepciones bizantinas y las concepciones de Occidente. En esa obra de San Agustín, que se llama La Ciudad de Dios, encontramos una caracterización de esas separaciones entre la Iglesia Católica y otras iglesias que se separaron. Esta separación de la Iglesia Católica en relación con otras iglesias que antiguamente formaban parte de la Iglesia bizantina, de la Iglesia universal, acrecentó el rechazo de las religiones no cristianas, como la religión judía, en las que se fundaba mucho el culto bizantino y la poesía religiosa. La ortodoxia bizantina acabó con los agnósticos, con los neoplatónicos y con el paganismo romano, cuyos máximos representantes ocupaban las universidades de Alejandría, Beirut, Atenas y Constantinopla. Como vemos en esa primera etapa de la historia de la Iglesia hasta el siglo VII, con el concilio de Calcedonia, pues la vida de la Iglesia fue una vida de rupturas, de separaciones, de sectorización según los grupos étnicos y según las tradiciones a las que se debían esas separaciones. La civilización bizantina tiene como modelo el Imperio Romano desde el siglo III, puesto que desde ese siglo la zona de Egipto había logrado su estabilidad económica y había alcanzado un periodo floreciente hasta el siglo VII. La civilización egipcia contribuyó con dos nuevas fuerzas, el monaquismo y la reforma de Pacomio, en el año 346. Pacomio había sido soldado y por eso renovó el ejército de Egipto. Y él, Pacomio, en Egipto fijó los rasgos principales de la vida monástica. Lo esencial de ese movimiento monástico era la ascesis, es decir, la disciplina de ayuno, de oración, de penitencia. Y fundamentó Pacomio también el objetivo, la contemplación de la divinidad. Así los monjes de San Pacomio
eran defensores de la ortodoxia y criticaron a la Iglesia romana, de modo que el clero romano se vio segregado por los monjes de San Pacomio en Egipto. Justiniano, el hijo de Constantino, había favorecido la integración de la Iglesia imperial porque mandó construir escuelas y universidades en las que se profesaba la religión católica según esa derivación bizantina. Y allí en las universidades y en las escuelas que fundó Justiniano, en la parte oriental del Imperio Romano, se fundamentó la cultura de los griegos, una cultura pagana que convivía con la religión católica en el estilo bizantino. A fines del siglo IX, los teólogos se encargaron de modificar las teorías, las historias, las filosofías de Esquilo, Sófocles, Homero, Herodoto, Aristóteles. De manera que los teólogos bizantinos introdujeron la traducción de los textos clásicos griegos a otras lenguas. En la arquitectura triunfó la cúpula y la iglesia cruciforme, como lo tenemos en el templo de Santa Sofía en Constantinopla. Las construcciones de las iglesias bizantinas abandonaron los modelos de la Roma imperial, de la parte occidental, y se comenzó a construir una arquitectura típica de la religión bizantina. La pintura religiosa se cifró en los iconos. La reforma del ejército dio origen a nuevas fronteras y dio origen a la defensa de los límites de las etnias que conformaban todo el territorio del antiguo Imperio Romano, pero ahora ya dividido en dos partes. A mediados del siglo VII, la tribu de los lombardos había ocupado casi toda Italia. Los eslavos habían colonizado el norte, los árabes llegaban a las orillas de Constantinopla, y ellos, los árabes, habían sido los principales beneficiarios de las luchas del siglo VI que habían sostenido los bizantinos contra los persas. De modo que los árabes llegaron a las orillas, a las murallas de Constantinopla. En esa época se gobernaba mediante estrategas o gobernantes que tenían plenos poderes, lo que abrió el camino hacia los feudos de la época del Imperio Romano de la Edad Media. Y esa formación de feudos, es decir, de pequeños reinos gobernados por un señor feudal, dio origen a una nueva clase dirigente dispuesta a ganarse el poder político, el poder civil, el poder económico. Entre el siglo VII y el siglo XII, el imperio tuvo que hacer frente a los constantes ataques de Arabia, los constantes conflictos sociales internos y sobre todo a la guerra iconoclasta que ocurrió a principios del siglo VII en esa zona de Bizancio. Frente a estas dificultades provocadas por la guerra, por la división, el Estado buscó salidas comerciales hacia el mercado ruso y hacia el mercado italiano. Durante el segundo periodo, es decir, después del siglo VII, la arquitectura estuvo marcada por la influencia de los árabes, de los armenios y de los georgianos.
como lo tenemos de ejemplo en las arquitecturas de Santa Sofía y la iglesia de la Theotokos de Tesalónica. Las miniaturas de los iconos, al igual que la literatura, se impregnó del espíritu monástico. En el siglo IX, Focio fue la máxima personalidad humanista en contacto con la literatura pagana. Así tenemos una visión generalizada de lo que sucedió en esta época, en los primeros 7 siglos, o más bien después del cuarto siglo, del 311, o más bien del 313, cuando Constantino publica su edicto de Milán, hasta el siglo VII, en que las iglesias bizantinas de Oriente y la iglesia occidental se extienden en los respectivos territorios. Encontramos que la influencia bizantina se extiende sobre los países de Serbia, Bulgaria, Rusia, Georgia, Armenia y más al norte. Es decir, que la influencia de la cultura bizantina predominó en esa zona oriental, en donde se distribuyó también, se estableció la fe católica según la religión ortodoxa. Pero ya hacia el siglo XI y XII encontramos que la civilización bizantina comienza a desintegrarse, porque el ejército ya no forma un solo cuerpo del ejército, la economía se distribuye en varias estructuras gubernamentales, los grandes señores feudales comienzan a predominar en sus reinos en Asia Menor, lo que actualmente es la península de Capadocia, y de ahí surge el feudalismo, con los grandes señores encargados de gobernar regiones de lo que antes era el Imperio Romano. Ello dio origen a una grave crisis económica que originó la diversidad del comercio y originó también los derechos de ciudadanía a potencias que no pertenecían a esa zona oriental de la península de Capadocia, como tenemos los derechos de ciudadanía que exigieron las repúblicas de Pisa, de Génova y de Venecia, que eran propiamente ciudades de tradición occidental, pero que a cambio de la ayuda militar que estas repúblicas italianas daban a la zona oriental, empezaron a consolidar su hegemonía sobre el territorio del Imperio Oriental. Venecia abolió la autonomía económica del Estado y antes de su conquista por los cruzados, en el año 1204, el Imperio de Occidente había dejado de ser una potencia económica. Después de los últimos intentos de unidad con Roma, Constantinopla sucumbió ante los ataques de los turcos en el año 1453. Así, tras el cisma de la Iglesia oriental y occidental que ocurrió en el año 1054, renació la cultura bizantina. El humanismo se adueñó de la teología. Aparecieron novelas de influencia oriental y novelas de caballería como resultado de los contactos con los cruzados. Constantinopla continuó siendo el centro artístico más importante del Imperio Oriental, después de esa división de las dos iglesias
la Iglesia Oriental y Occidental en el año 1054. En el monasterio de San Salvador de Cora encontramos los frescos del monte Athos, cuyo esplendor en la pintura de esa época se logró gracias a la cultura oriental, que se transmitió posteriormente por todo Occidente, así emparentando la cultura oriental con la cultura occidental. Así tenemos pues un panorama general de la historia del Imperio Romano hasta el siglo XI, en el año 1054, cuando se divide las dos iglesias, cuando los cuatro patriarcados del Oriente, es decir, Antioquía, Jerusalén, Constantinopla y Alejandría, que eran las principales sedes de la Iglesia Católica desde que Cristo fundó la Iglesia, decidieron separarse de la Iglesia de Roma, porque no quisieron seguir pagando impuestos al Papa de Roma. Ante ello, el Papa excomulgó a esas cuatro tetrarquías de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Desde el año 1054 esas cuatro tetrarquías caminan sin la comunión con la Iglesia Católica de Roma. Así tenemos un panorama general del primer milenio, en donde descubrimos las razones principales políticas, económicas, étnicas, por las cuales el imperio cayó en decadencia durante ese primer milenio, hasta el año 1054. Entonces, pues en este primer milenio encontramos este arte bizantino que comienza cuando Bizancio desaparece oficialmente, es decir, cuando la inestabilidad social y política plantea al emperador Constantino la necesidad de crear una segunda capital para asegurar la defensa de la parte oriental del imperio. Y así Constantino traslada la capital del imperio romano, que antes era Roma. Constantino traslada la capital a la ciudad de Constantinopla, que antes se llamaba Bizancio. Bizancio, Constantinopla, y que actualmente se llama Estambul, es la misma ciudad, considerada en diferentes épocas. Se llamaba Bizancio hasta el año 313, en que Constantino publica su edicto de Milán. A partir del 313 se llama Constantinopla. Y ya cuando los turcos toman posesión hacia el 1450, cambia de nombre y se llama Istambul, pero es la misma ciudad, la misma zona, la misma región de la Europa oriental, en donde se encuentra la sede de la Iglesia bizantina, en Constantinopla o bien Istambul, o como se llamaba en la antigüedad, Bizancio. Así, esa inestabilidad social y política planteó la necesidad de crear una segunda capital en donde se asegurara la defensa del imperio en la parte oriental. Constantinopla surge con el imperio de Constantino, que duró hasta el año 337. La ciudad de Constantinopla conoció un gran rápido crecimiento económico, y con Justiniano, el hijo de Constantino, alcanzó a tener la ciudad de Constantinopla cerca de 500,000 de habitantes.
De modo pues que encontramos este desarrollo histórico de la zona oriental del Imperio Romano. Y acerca de la arquitectura religiosa, tenemos una tradición propia en la construcción de las edificaciones religiosas. Surge un estilo propio, diverso del que se prodigó durante cuando el imperio formaba un solo imperio hasta el año 313. Y a partir de la división promovida por los hijos de Constantino, encontramos un desarrollo diferente en las construcciones arquitectónicas de la cultura oriental, diferente de las características arquitectónicas de la cultura occidental. Inicialmente se llevaban a cabo las normas de la Basílica Paleocristiana de Roma, es decir, constaba de un atrio con varios pórticos que daban paso al interior del edificio y se repartía en 3 naves. La nave central de mayor altura era iluminada por una hilera de ventanas. El ábside, es decir, la pared de la edificación, la pared más importante, era semicircular. A esta construcción se añadían otros cuerpos como el baptisterio, las habitaciones de los clérigos, y así tenemos que la dificultad constructiva de las edificaciones de la iglesia romana occidental estaba constituida por la anchura de la nave, ya que las vigas que se utilizaban eran de madera y no eran tan largas que pudieran cubrir la cubierta. Pero tenemos pues esta constitución de las basílicas romanas que al principio tomaron origen de las edificaciones paganas de los romanos, y por ello se habla de la basílica de la casa del rey, que es lo que significa basílica, y se predilige una planta central cubierta mediante una cúpula. Así este edificio eclesiástico de base central y cúpula se convierte en la arquitectura clásica del Imperio Bizantino. La bóveda de cañón se utiliza en los espacios longitudinales y la cúpula esférica en los espacios cuadrangulares. Estos tipos de cubierta, la bóveda de cañón y la cúpula esférica, representaban las dificultades para mantener el peso de esas cúpulas o de esas bóvedas de cañón, y era la primera dificultad que fue resuelta por los artistas bizantinos en la construcción de las basílicas de la iglesia bizantina. De modo que entre los arcos de la base cuadrangular y la cúpula se instalaban las traves que permitían sostener el peso tanto de la bóveda de cañón como de la cúpula. Así pues tenemos estas construcciones que dieron origen a las iglesias bizantinas, que veremos la próxima vez. Entonces nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, para continuar con este tema. Les pido que impriman en papel los 2 archivos que les mandé hoy en la mañana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. enseguida les envío este